Continuamos con Física General 2, el grupo 2. En la última clase estábamos resolviendo este ejercicio, que es un ejercicio de un examen anterior. Voy a leerlo rápidamente para recordar en qué consiste. Dice, considere tres arcos de circunferencia hechos de material no conductor. Entonces aquí tenemos un arco llamado Q1, que tiene carga Q1, un arco amarillo con carga Q2 y un arco morado con carga Q3. Aquí nos dan información sobre algunos ángulos, nos dicen que este corresponde a 45, este a 45. Entonces, muy importante el detalle que nos advierten que están hechos de un material no conductor, no conductor. Entonces, eso lo que implica es que la carga no necesariamente se va a distribuir en la superficie, puede distribuirse de manera uniforme en el material. Nos dan información sobre el radio. Ese radio es constante para los tres arcos. El arco verde, el arco amarillo, el arco morado tienen exactamente el mismo radio. Y aquí nos dicen cuánto es, 7,5 centímetros. Y nos advierten que estos tres arcos se encuentran ubicados en el plano XY. Sobre cada uno de los arcos se ha distribuido de manera uniforme cargas. Nos dicen que la carga Q1 es positiva, nos dan el valor. Eso es muy importante recordar que la carga Q1 es positiva. Nos dicen que la carga 2 es negativa, nos dan el valor de esa carga y que la carga 3 es positiva. Entonces, recordar que la carga sobre el arco verde es positiva, la carga sobre el arco morado es positiva y la carga sobre el arco amarillo es negativa. Ahora, un comentario recordatorio antes de que sigamos adelante. ¿Por qué es tan relevante el tema de los signos de la carga? Cuando a uno le piden calcular campos eléctricos, uno lo primero que hace es sobre el objeto cargado, en este caso el arco verde, uno toma un trozo cualquiera de ese objeto, un trozo, y uno dice que esto es un diferencial de carga, es decir, es un trozo de la carga Q1. Y una vez que uno toma ese trozo, se para en el punto donde nos piden calcular el campo eléctrico. Específicamente en este ejercicio, nos dicen que calculemos el campo eléctrico en el puro centro, aquí. Entonces uno imaginariamente pone una carga positiva ahí, en el punto donde le piden calcular el campo eléctrico, pone una carga positiva. Siempre va a ser positiva, recuerde eso, siempre va a ser positiva. Usted viene imaginariamente y pone ahí una carga positiva, que la vamos a llamar carga de prueba. Es una carga muy pequeñita, pero es positiva. Entonces, lo que uno hace inmediatamente después de esto es traza un segmento. Voy a hacerlo aquí. Voy a poner color verde entre el diferencial de carga y el punto donde uno quiere calcular el campo eléctrico. ¿Cuánto es esa distancia? Esa distancia es un radio. Ese radio lo vamos a llamar R mayúscula. Entonces, de nuevo, nos paramos en el punto donde queremos calcular el campo eléctrico y ahora nos preguntamos, muy bien, ¿qué signo tiene el arco verde? Nos dicen que la carga Q1 es positiva. ¿Y qué signo tiene el punto rojo? Positivo también. Entonces uno se pregunta, ¿qué fuerza va a sentir el punto rojo? Como el arco verde es positivo y el punto rojo es positivo, el punto rojo va a sentir una fuerza de repulsión.
radialmente hacia afuera. Entonces, uno viene y dibuja ese vector. Pero como este campo eléctrico es generado solo por este pequeño trozo de carga, que es el diferencial de carga Q1, uno dice que aquí lo que tiene es un diferencial de campo eléctrico. Todavía no tenemos el campo eléctrico de todo el arco verde. Es solo el campo eléctrico de este pequeño trozo de diferencial de carga Q1. Ahora, este vector uno lo puede descomponer en dos vectores. Un vector componente en la dirección de X y un vector componente en la dirección de Y. Y entonces decimos que esta componente de acá se llama diferencial de campo eléctrico en X y que esta de acá se llama diferencial de campo eléctrico en Y. Lo que estamos haciendo es descomponiendo este vector diferencial de campo eléctrico en su componente en X y en su componente en Y. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y entonces, cuando uno va a resolver y a obtener el campo eléctrico, tiene que tener claro en qué ángulos barre este campo eléctrico. ¿En qué ángulos barre este campo eléctrico? ¿A qué me refiero con eso? Y voy a borrar para no superponer dibujos. A lo que me refiero es que si yo tomara otro trozo de carga, como por ejemplo este que está aquí, que de nuevo lo voy a llamar diferencial de carga 1, y hago el mismo ejercicio, trazo un segmento del diferencial de carga al punto donde me están pidiendo que calcule el campo eléctrico, y después me paro en el punto rojo, que es donde está la carga de prueba positiva, y digo, bueno, este diferencial de carga Q1 es positivo y el punto rojo es positivo. Entonces el punto rojo va a sentir una fuerza de repulsión. Y con eso obtengo hacia dónde apunta el diferencial de campo eléctrico. El diferencial de campo eléctrico generado por este diferencial de carga 1 en esta posición apunta hacia abajo. Ahora, si yo viniera y seleccionara el otro diferencial, permítame, Daniel Montero, adelante. Permiso, profe, perdón, vieras que yo no había logrado entender lo de la mano derecha. No sé si lo podría explicar, es que lo vi en uno de los videos y creo que ahorita lo aplicó, pero no entiendo cómo se hace esa parte. Uy. Sí, vieras que de momento no estamos usando la mano derecha, de momento. De Oh, momento ok, no, sí, ok, perdón, profe, más bien. no se preocupe. Sí. Entonces, continuando, uno viene y puede seleccionar otro diferencial de carga, este pedacito que está aquí. Vean que lo que hice fue que seleccioné los dos extremos, este extremo de aquí, este extremo de aquí. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Viene a ser un diferencial de carga 1. Y hago el mismo ejercicio. Un segmento que una el diferencial con el punto donde me piden que calcule el campo eléctrico. Siguiente paso. Me pregunto qué signo tiene este diferencial de carga Q1. Como en el enunciado me dijeron que Q1 es positivo, entonces, y el punto rojo es positivo, ¿qué fuerza va a sentir el punto rojo? Va a sentir una fuerza de repulsión debida al diferencial de carga Q1. Es decir, la fuerza que va a sentir el punto rojo
va a apuntar hacia acá. Voy a hacerla más pequeñita para que no quede encima de lo que acabo de escribir. No quiere decir que sea más pequeñita, pero es nada más para que no quede encima de esto. Entonces, ese vector que acabo de dibujar, ¿qué es? Es el diferencial de campo eléctrico generado ¿por quién? Por este diferencial de carga Q1. ¿Y este qué es? El diferencial de campo eléctrico generado por este otro pequeño diferencial de carga Q1. Entonces, lo que logramos ver es que cualquier otro diferencial de carga en medio, por ejemplo, yo podría venir y elegir este otro aquí, otro pedacito, y decir que esto es un diferencial de carga Q1 y hago el mismo ejercicio, trazo un segmento aquí y dibujo la fuerza o campo eléctrico que siente el punto rojo, puesto que esto es positivo y el punto rojo es positivo, va a sentir una fuerza en esta dirección. Y recordemos que el campo eléctrico se define como fuerza por unidad de carga. Es decir, hacia donde apunte la fuerza, apuntará el campo eléctrico. Por eso lo que usted debe preguntarse es, ¿qué signo tiene este diferencial de carga? Ok, en este caso es positivo y luego el punto rojo siempre va a ser positivo. Entonces, si los dos son positivos, el punto rojo siente repulsión. Debido a este, siente repulsión. Debido a este, siente repulsión. Y hacia donde apunte esa fuerza, apuntará el campo eléctrico. Pero como son trozos de carga, no es el campo eléctrico total, es apenas una parte del campo eléctrico total. Es lo que llamamos el diferencial de campo eléctrico. Entonces, lo que logramos ver es que así elijamos otro pequeño trozo en medio de los dos extremos, el vector diferencial de campo eléctrico siempre va a estar entre este y este, entre este y este. Es decir, el campo eléctrico lo vamos a obtener en este barrido de ángulo, porque en este extremo queda para abajo y en el otro extremo queda para acá. Y en cualquier otro punto intermedio va a quedar en medio. Entonces, ese es un aspecto muy importante a tener presente. Ahora, ¿y cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo aquí? ¿Alguno me puede decir cuánto es este ángulo? Para que participen. Pueden abrir el micrófono o escribirlo en el chat. Me interesa cuarenta y que cinco De 45. 45, exactamente. Entonces, inmediatamente yo digo que esto es 45. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuánto es este ángulo? 45 también. Muy bien. Entonces, si, si nosotros para obtener el campo eléctrico total debido al segmento verde tenemos que integrar sobre todos los diferenciales de campo eléctrico para poder obtener el campo eléctrico total, nosotros tenemos que integrar, voy a ponerlos en términos de magnitud para que no se confunda, tenemos que sumar todos los diferenciales de campo eléctrico. Entonces la pregunta que les hago ahora es cuáles son los límites de integración. ¿De dónde a dónde tengo que integrar yo el diferencial de campo eléctrico en términos de ángulo para obtener el campo eléctrico total? Repito la pregunta. Yo tengo que integrar todos los diferenciales de campo eléctrico, pero ese integral
para ir sumando todos los diferenciales de campo eléctrico, yo tengo que resolver esta integral respecto a la variable del ángulo, porque vemos que el diferencial de campo eléctrico va a ir cambiando con el ángulo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el límite inferior y el límite superior de esta integral? Es decir, ¿cuál sería el ángulo del límite inferior y el ángulo del límite superior en esta integral? ¿De qué ángulo a qué ángulo se integraría el diferencial de campo eléctrico? ¿Alguno se anima a decirme? De 45 a 135. Sí y no. Sí y no, porque ahora vuelvo a insistir en lo siguiente. Vean que yo les dije a ustedes que el diferencial de campo eléctrico debido a este diferencial de carga da esta componente de diferencial de campo eléctrico. Y luego este diferencial barre, 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 abriéndose, 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 hasta llegar aquí. Entonces, ¿cuál es este ángulo? ¿Pueden decirme cuál es este ángulo, este vector aquí? Profe, sería de 270 a 315. Sería de 270, que es este ángulo, a 315, que es este ángulo, porque el vector apunta para abajo y luego apunta para acá. Entonces, muy importante que se fijen hacia dónde apuntan los vectores diferenciales de campo eléctrico. No es guiándose por estas líneas de aquí, porque uno podría decir, esto va de 90 a 90 más 45, que sería de 90 a 135. No, no, lo que hay que fijarse es de qué ángulo a qué ángulo barre el vector diferencial de campo eléctrico. Barre de aquí, que es 270, a este de acá, que es 315. Evidentemente, al integrar, ustedes tienen que poner los límites de integración en radianes. En radianes, eso es muy importante, puesto que el radián es adimensional. Entonces, tienen que poner los límites de integración en radianes. Ahora, cuando vimos la teoría, yo les dije en la clase asincrónica que el campo eléctrico que genera una carga está dado de esta manera. Es decir, si yo quiero calcular cuánto es ese campo eléctrico, tengo que saber cuánto es la carga, sé cuánto es la constante de Coulomb, que es un valor fijo, y tengo que saber la distancia de donde está la carga al punto donde quiero calcular el campo eléctrico. Bueno, esto es válido siempre y cuando lo que usted tenga es una carga puntual. ¿Qué es una carga puntual? Es una carga que ocupa un único punto en el espacio. Pero en este ejercicio no tenemos esa situación. La carga no está en un único punto en el espacio. La carga está distribuida, en este caso, a lo largo de una longitud. ¿Cuál longitud? El arco verde. Entonces, no podemos usar esta fórmula así como está, porque la carga no está distribuida en un único punto en el espacio, está distribuida a lo largo de un arco, y a lo largo de un arco es a lo largo de una longitud. Entonces, cuando la carga está distribuida en una longitud, cuando la carga está distribuida en una superficie, cuando la carga está distribuida en un volumen, esta formulita de aquí lo que cambia es que ya no hablamos de carga puntual, sino que hablamos de diferencial de carga. Mantenemos, sí, la distancia. ¿Y esta distancia qué es? Es la distancia de donde está el diferencial de carga, aquí que estoy señalando, al punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico.
que es este punto rojo. Ese punto puede variar, ¿verdad? Porque ese punto me van a decir dónde calcula el campo eléctrico. En este ejercicio me dijeron puntualmente que en el centro del círculo, pero esa distancia siempre va a ser la distancia desde donde está el diferencial de carga al punto donde me están diciendo que calcule el campo eléctrico. Y esto que está aquí no es que me dé el campo eléctrico total, no. Lo que me da es el diferencial de campo eléctrico. O sea, me está dando nada más cuánto es el campo eléctrico generado por ese pequeño trozo de carga. Lo que pasa es que yo no quiero nada más el campo eléctrico de ese pequeño trozo. Yo quiero el campo eléctrico de todo el arco. Entonces, lo que tenemos que hacer es integrar a ambos lados y cuando integremos a ambos lados vamos a obtener el campo eléctrico total. Pero para resolver esa integral necesitamos saber cuánto es el diferencial de carga. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿cómo está distribuida la carga? ¿En una longitud, en una superficie o en un volumen? Me están diciendo que está distribuida en una longitud, que es un arco. Cuando la carga está distribuida en una longitud, utilizamos el término distribución de carga longitudinal o lineal y a ese se le asocia la letra lambda. Se define como se define como diferencial de carga entre diferencial de longitud. Así es como se define. Eso usted no tiene que cuestionarlo porque se está definiendo así. Se le puso ese nombre, ¿verdad? Entonces, a partir de esta definición, como usted necesita el diferencial de carga aquí para poder resolver, Roberto, adelante. Hola, profe. Me preguntaba porque en algunos de los ejercicios pasados, en la integral de diferencial de campo eléctrico, ese K por diferencial de carga sobre R al cuadrado, a veces lo multiplican por un como vector unitario, un R techo. ¿Eso por qué? ¿Qué, Sí, qué función tiene? sí, sí, eso es porque el campo eléctrico es un vector, ¿verdad? Entonces, hay que darle la dirección también. Aquí, para simplificar la explicación, no estoy incluyendo todavía la dirección, porque eso le suma complejidad. Pero desde luego, ya cuando vayamos a resolver, cosa que hicimos la clase pasada, vimos que estábamos trabajando con vectores unitarios, porque al campo eléctrico es un vector y no solo hay que obtenerle una magnitud, hay que darle una dirección, ¿verdad? Tal vez eso lo vamos a retomar ahorita, pero siguiendo con esto, vean, yo lo que necesito para poder resolver esto es este diferencial de carga, pero por aquí veo que está por aquí. Entonces, lo que puedo hacer es, a partir de esta definición, despejo el diferencial de carga. Y entonces digo que el diferencial de carga es lambda por el diferencial de longitud. Bien, ahora, bueno, y la longitud que tengo aquí, ¿qué es? Es un arco. Entonces, si hablo de longitud, para este ejercicio tengo que entender que me estoy refiriendo a un arco. Si lo que me están hablando es de un diferencial de longitud y yo sé que la longitud para esta situación se relaciona con el arco, lo que estoy teniendo es un diferencial de arco. Es decir, aquí lo que estamos mencionando es cuál es la longitud de este pequeño diferencial de carga. La longitud es un diferencial de arco. Esta longitud que tiene este pequeño trozo de carga es un diferencial de arco. Es apenas un pedacito del arco verde.
Entonces uno viene y dice, bueno, lambda por el diferencial de longitud, pero el diferencial de longitud es un diferencial de arco. Ahora, para seguir, tenemos que acordarnos que en matemática elemental nos dijeron que el arco se relaciona con el radio y se relaciona con el ángulo. Entonces, si yo lo que quiero tomar no es un arco, sino es un diferencial de arco, y veo que en esta situación el radio para ese arco permanece constante, que es R, lo que va a cambiar aquí es que un diferencial de arco me va a generar un diferencial de ángulo. Y voy a tratar de hacerlo en este dibujo, a pesar de que está eh, bastante pequeño. Vamos a ver si lo logro. Vean, si yo quisiera decir, muy bien, ese es el largo de ese diferencial de carga. Entonces, ¿cuánto es este largo que estoy marcando aquí? Ese largo en longitud es un ds, es un diferencial de arco. Pero ¿cuánto es este ángulo? ¿Cuánto se abrió eso para formar este diferencial de arco? Se abrió un diferencial de ángulo. ¿Y cuál es el radio de este lado? R. ¿Y cuál es el radio de este otro lado? R. Entonces el radio permaneció constante. Se abrió un diferencial de arco y se abrió un diferencial de ángulo. Entonces, teniendo presente eso, yo sigo por aquí trabajando y digo, el diferencial de carga es igual a lambda por el diferencial de arco, pero aquí estoy diciendo que el diferencial de arco es R por el diferencial de zeta. Entonces, cuando ya sé eso, vengo de nuevo a mi expresión y digo constante de Coulomb por el diferencial de carga, pero yo sé que el diferencial de carga es lambda por R por diferencial de ángulo dividido entre R al cuadrado. Pero, ¿a qué nos referimos con esta R? Recuerden y no se les olvide, SR es la distancia desde donde está el diferencial de carga al punto donde me piden calcular el campo eléctrico. Esta distancia es R. Entonces, R mayúscula. Entonces yo lo pongo R mayúscula. Claro, vemos aquí que K es una constante llamada constante de Coulomb. Lambda, en este caso, nos dicen que la carga está distribuida uniformemente. Cuando nos dicen eso, inmediatamente usted dice, lambda es constante. Entonces, lambda también es constante, R es constante. Claro que esta R se simplifica con una de abajo, ¿verdad? Pero la variable de integración es el ángulo. Por eso es que luego vamos a tener que definir el límite inferior de integración y el límite superior de integración, que va a ser un ángulo. ¿Por qué? Porque la variable de integración es un ángulo. Y como dije antes, para este ejemplo en particular, el límite inferior sería 270 grados, que hay que ponerlo en radianes, sería 3 pi medios, y el límite superior sería este ángulo que está aquí, que sería 270 más 45, que da 315. Y ponemos 315 en radianes, que ahora no me acuerdo cuánto es, pero ponemos 315 en radianes. Entonces, ¿por qué los límites de integración son ángulos? Porque la variable de integración que queda es ángulo.
Por eso es. Muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, aprovechen antes de que yo borre. Ok. Estoy insistiendo en esto porque es fundamental que usted entienda los principios básicos que hay detrás de este tipo de ejercicios, ¿verdad? Los ejercicios nunca los resuelva mecánicamente. Es decir, hago A, hago B, hago C, hago D. No. El ejercicio usted tiene que irlo resolviendo de forma razonada, de forma justificada, tanto físicamente como matemáticamente. Pero el peor error que puede hacer usted al estudiar física es resolver los ejercicios como si fuera una receta. Hago A, hago B, hago C, hago D, hago... No, terrible. Ahí es donde cometen los errores. Entonces, voy a invertir tiempo en esto porque es fundamental que lo entiendan bien. Vean, voy a irme al otro segmento. Voy a irme a este. Voy a agarrar de nuevo un trozo de carga aquí. Voy a rellenarlo para que se distinga. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a ser el diferencial de carga 2. ¿Por qué 2? Porque lo etiquetaron así. Dice que este arco es de carga Q2. Entonces, estoy tomando apenas un trozo. Después de hacer eso, ¿qué hago? Llego y pongo imaginariamente una carga de prueba en el punto donde me están diciendo que calcule el campo eléctrico. El enunciado dice que es en el origen. Entonces, imaginariamente pongo ahí una carga positiva, siempre va a ser positiva, que la voy a llamar carga de prueba. Entonces, siguiente paso, para guiarme, trazo una línea recta del diferencial de carga al punto donde quiero calcular el campo eléctrico. ¿Cuánto es esta distancia de este diferencial de carga al punto rojo? De acuerdo al planteamiento del enunciado, esta distancia es R. Siguiente paso, voy a dibujar el diferencial de campo eléctrico. Entonces, para eso, me pregunto, ¿qué signo tiene la carga de este arco amarillo? En el enunciado nos dicen que es negativa. Entonces, la carga que hay distribuida en este arco amarillo es negativa, negativa. Muy bien, este pedacito de diferencial de carga Q2 es negativo. ¿Y el punto rojo qué signo tiene? Positivo. Entonces, si este pedacito es negativo y este pedacito es positivo, ¿qué fuerza va a sentir el punto rojo? Va a sentir una fuerza de atracción, porque este pedazo es rojo y el punto, perdón, porque este pedacito es negativo y el punto rojo es positivo. Entonces, eso que acabo de dibujar, ¿qué es? Es el diferencial de campo eléctrico para este trozo de diferencial de carga. Y como yo tengo un eje X y un eje Y, me interesa descomponer ese vector en una componente en X, que lo voy a llamar diferencial de campo eléctrico en X, y una componente en Y, que lo voy a llamar diferencial de campo eléctrico en Y. Bien, ahora, pregunta básica. En términos de vectores unitarios, ¿en qué dirección está este vector? El diferencial de campo eléctrico en X. ¿En qué dirección está? ¿Está en la dirección del vector unitario I techo, J techo o K techo, o menos I techo, o menos J techo, o menos K techo? Alguno que me diga, ¿en qué dirección está
este vector diferencial de campo eléctrico en X. ¿En qué Menos dirección el está? techo. En menos y techo. Exacto. Entonces, si a mí me dijeran, exprese el vector diferencial de campo eléctrico, yo lo que tengo que decir es, bueno, eso es igual a la suma vectorial del diferencial de campo eléctrico en X más el diferencial del campo eléctrico en Y. Pero resulta que este diferencial de campo eléctrico en X tiene una magnitud correspondiente al diferencial de campo eléctrico y apunta en la dirección de menos y techo. Y luego viene el diferencial de campo eléctrico en Y. En términos de vectores unitarios, ¿qué dirección es esta? El diferencial de campo eléctrico en Y. ¿Alguno que desee participar? ¿Qué dirección es esta? Menos J techo. Menos J techo. Entonces yo digo que esta componente es diferencial de campo eléctrico en menos J techo. Mm. Y aquí apenas lo que estoy obteniendo es el vector diferencial de campo eléctrico. Ahora, vean que aquí está la magnitud del diferencial de campo eléctrico. ¿Y cómo obtengo yo la magnitud del diferencial de campo eléctrico? Va a ser constante de Coulomb, diferencial de carga, entre la distancia que separa el diferencial de carga del punto donde quiero calcular el campo eléctrico. Y aquí se repite el mismo procedimiento de antes. El diferencial de carga lo obtengo como lambda por diferencial de longitud. El diferencial de longitud es un diferencial de arco. El diferencial de arco es un radio por diferencial de ángulo. Y lo que tengo que hacer es integrar ambos lados para obtener la respuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta con el arco amarillo? Voy a borrar. Ahora vayámonos al arco morado. Entonces, yo voy a venir y seleccionar un pedacito de acá, de este. Selecciono un pedazo. ¿Esto qué va a ser? Diferencial de carga 3. Siguiente paso. Vengo y hago esto. ¿Cuánto es esta distancia? R. Y ahora dibujo el diferencial de campo eléctrico que genera este diferencial de carga 3. Entonces, en el enunciado me dicen que la carga 3 es positiva y en el punto donde quiero calcular el campo eléctrico pongo un punto rojo imaginario, que es una carga positiva. Siempre va a ser positiva. Entonces, una vez que pongo esa carga positiva ahí, me pregunto, ¿hacia dónde siente una fuerza ese punto rojo? Como este trozo, como este trozo es positivo y el punto rojo es positivo, el punto rojo va a sentir una fuerza de repulsión. Voy a exagerarla para que se distinga. Entonces apuntará hacia acá. ¿Y eso qué es? Es el diferencial de campo eléctrico generado por el arco 3. Tal vez antes no lo diferencié en etiqueta, pero en este caso es el 3. Y puedo descomponer ese vector en dos componentes, una en X y una en Y. Y hago el mismo planteamiento que hice ahora. Diferencial de campo eléctrico, vector, es diferencial de campo eléctrico
esta componente en X está en menos Y y la que está en Y sería en J positivo. Ujú. Ahora vean qué interesante. Eh, Voy a marcarlo aquí antes de que nos vayamos al receso. Vean que de aquí hasta aquí, les pregunto, cualquier trozo de carga entre este punto y este punto, ¿en qué cuadrante está el vector diferencial de campo eléctrico 3? Pregunta, entre este de aquí y este de acá, si yo elijo cualquier trozo de carga 3, ¿en qué cuadrante queda el vector diferencial de campo eléctrico 3? ¿Queda en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante? Cuarto cuadrante. En el cuarto, En el segundo. en el segundo. Ujú. Vean, aquí está el vector. ¿En qué cuadrante está este vector? En el segundo. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Voy a elegir, voy a elegir un trozo aquí. Voy a elegir un trozo aquí. Esto sigue siendo diferencial de carga 3. Y lo pongo aquí. Esa distancia de ser mayúscula. Siguiente paso. Dibujo el vector diferencial de campo eléctrico. Me paro en el punto rojo y digo, ¿qué fuerza siente el punto rojo? Bueno, como esto es positivo, el punto rojo es positivo, el diferencial de campo eléctrico apunta para acá. Entonces, ¿eso qué es? Eso es el diferencial de campo eléctrico 3. ¿Debido a quién? A este trozo. Entonces, pregunta, desde aquí, voy a cambiar de color para que se distinga. Desde aquí hasta aquí, el diferencial de campo eléctrico que genera cualquier trozo de carga en este pequeño trozo, ¿en qué cuadrante queda el diferencial de campo eléctrico 3? ¿En qué cuadrante quedaría? ¿Alguno que se anime? Tercero. En el tercero. Ujú. Pero entonces, y con esta pregunta cierro para que salgamos al receso, viendo ustedes que de aquí hasta aquí, cualquier trozo va a generar una componente en el segundo cuadrante del campo eléctrico y que para este trozo de aquí, para este arco de aquí, cualquier segmento de carga va a generar una componente de campo eléctrico en el tercer cuadrante. Si nosotros ya sumáramos todos los vectores diferencial de campo eléctrico desde aquí hasta aquí, ¿en qué cuadrante debería de quedar el campo eléctrico 3? ¿Y por qué? Repito, todos los diferenciales de carga que están aquí van a generar un vector campo eléctrico en el cuadrante 2, mientras que todos los que están aquí van a generar una componente de campo eléctrico en el cuadrante 3. Pero yo lo que voy a buscar es el campo eléctrico total, que va a ser la suma de todos esos. Vectorialmente, la suma de todos esos nos va a dar un vector total en qué cuadrante. ¿En el En el primero, en el segundo. segundo, en el tercero o en el cuarto? El Adelante. segundo. Sí, ¿por qué? Porque hay un mayor tramo de carga en esta parte. Exactamente. El campo eléctrico 3 total va a quedar en el segundo, porque hay un mayor tramo de arco cargado.
que contribuye a componentes en el segundo cuadrante. Y este tramo es muy pequeñito, entonces va a contribuir con una parte del campo eléctrico total, pero el que va a contribuir más es este. Y este contribuye a componentes del campo eléctrico en el cuadrante 2. Y entonces ahora les pregunto, ese campo eléctrico total 3, cuando ya lo calculemos, voy a suponer que nos dio esto, por decirlo así. En términos de coordenadas cartesianas X y Y, ¿en qué dirección tiene la componente en X ese campo eléctrico 3? Ese campo eléctrico 3 total tiene una componente en X. ¿En qué dirección está? ¿En más Y o en menos Y? La componente en X del campo eléctrico 3. Menos sí. En menos Y. Véalo aquí. ¿Y la componente en Y en qué estaría? ¿En más J o en menos J? La componente en Y de En este más, vector. ¿Perdón? en más J. En más J. Entonces, cuando uno resuelve un ejercicio como si fuera una receta, llega una respuesta y no se va a dar cuenta si lo que hizo está bien o no. Pero si usted lo hace razonadamente, físicamente, matemáticamente, cuando obtenga el campo eléctrico 3, si la componente en X no le queda en menos Y, si la componente en Y no le queda en más J, está mal, está mal. O sea, vean ustedes que sin haber resuelto matemáticamente el ejercicio, yo ya sé hacia dónde va a apuntar el campo eléctrico generado por el arco morado. Y ya sé inclusive que la componente en X va a ser negativa y que la componente en Y va a ser positiva, sin haber resuelto el ejercicio. Entonces, cuando yo resuelva el ejercicio, como ya sé analizar eso y lo extraje antes de resolver, yo puedo verificar si lo que estoy obteniendo es congruente con lo que debe ser y así darme cuenta que lo que hice fue correcto. Pero si no lo razono desde el punto de vista físico, desde el punto de vista matemático, y hago todo como si fuera una receta de cocina, lo más seguro es que me voy a equivocar y no me voy a dar cuenta que no me quedó la componente en X negativa y que la componente en Y positiva y el ejercicio está mal. Entonces, ustedes tienen que sacar mucho tiempo para leer el enunciado con mucha calma, extraer toda la información del enunciado y hacer un análisis conceptual del ejercicio, así como lo acabo de hacer yo, para saber qué es lo que tienen que obtener y que cuando hagan la solución sea congruente el análisis que hicieron con lo que están obteniendo. Recording in progress. Continuamos. Entonces, hice énfasis en eso para entender bien el contexto de este ejercicio. Voy rápidamente a dar un vistazo de lo que hicimos en la clase anterior para pasar a otro ejercicio, ya teniendo el contexto de lo que expliqué anteriormente. Y como ya lo hicimos el martes, pues voy a hacer comentarios muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, primero que todo, como vieron anteriormente, yo llegué y tomé un diferencial de carga Q1 y determiné hacia dónde apunta el diferencial de campo eléctrico. Tomé un diferencial de carga 2 y determiné hacia dónde apunta el diferencial de campo eléctrico. Tomé un diferencial de carga 3 y determiné hacia dónde apunta el diferencial de campo eléctrico. Y entonces, con esa información, partí de la definición de lambda. De aquí despejo el diferencial de carga,
tengo presente que en este caso la longitud es a lo largo de un arco, entonces sé que un diferencial de longitud corresponde a un diferencial de arco, y sabemos que un diferencial de arco, si se mantiene el radio constante, va a ser igual a radio por diferencial de ángulo. Entonces, teniendo presente eso, cambio el diferencial de longitud por un diferencial de arco, y el diferencial de arco lo sustituyo como radio por diferencial de sitio. Permítame un instante, por favor. Muy bien. Entonces, sabiendo que el diferencial de carga está dado de esta manera, para cualquiera de los arcos, cualquiera de ellos, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, el diferencial de carga 1 va a ser igual a lambda 1 por radio por el diferencial de zeta. Y el diferencial de carga 2 va a ser lambda 2 por el radio por el diferencial de zeta. Y el diferencial de carga 3 va a ser lambda 3 por el radio por el diferencial de zeta. ¿Por qué comparten el mismo radio? Bueno, porque los tres arcos tienen el mismo radio. Y para los tres arcos, la coordenada polar que estamos barriendo es el ángulo. Entonces, en este caso se llama así. Ahora, ¿por qué yo hablo aquí de lambda 1, lambda 2, lambda 3? Porque cada arco tiene su distribución de carga. Yo no puedo asumir que la distribución de carga lambda 1 es igual a lambda 2, es igual a lambda 3. No, no necesariamente. Podrán haber casos donde sean iguales, pero no puedo asumirlo de entrada que sean iguales. Entonces, sabiendo esto, yo lo que puedo plantear es que la carga del arco verde, que es la carga Q1, la puedo obtener de integrar todos los diferenciales de carga Q1. Y yo sé que el diferencial de carga Q1 es lambda 1 R diferencial de zeta. Ahora, como yo voy a obtener la carga en el arco verde, tengo que integrar en ángulo de dónde a dónde va el arco verde. Y el arco verde, si recordamos el dibujo, va de 90 a 135, que en radianes sería 3 pi cuartos. Muy bien. Entonces, con eso yo empiezo a resolver esa integral, integro respecto a zeta, evalúo unos límites de integración y obtengo esta expresión, donde lo único desconocido es lambda 1, porque yo sé cuánto es Q1, sé cuánto es R. Entonces aquí estoy obteniendo cuánto es lambda 1. Y si recordamos el enunciado, en el enunciado nunca nos dijeron cuánto era lambda 1. Entonces, eso es algo que había que encontrar, definitivamente que había que encontrar. Hacemos lo mismo para el caso de el cálculo de la carga Q2. Tenemos que integrar sobre todos los diferenciales de carga Q2, el mismo planteamiento, y considero los ángulos de dónde a dónde va el arco amarillo. Y el arco amarillo va de 135 grados, que es 3 pi cuartos, a 270 grados, que es 3 pi medios. Resuelvo la integral respecto a zeta, evalúo los límites de integración y con eso obtengo lambda 3. Muy bien. Hago el mismo planteamiento para la carga 3 y digo de dónde a dónde va el arco morado. Desde menos 90 o desde 270 hasta 45 grados. Entonces resuelvo esa integral, el mismo planteamiento y despejo lambda 3. Con eso entonces ya tengo lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que eran desconocidos y que los necesito.
Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Para qué necesito lambda? Bueno, cuando uno va a encontrar el campo eléctrico, les dije que utiliza esta relación. ¿Por qué? Porque es una distribución de carga. En este caso, una distribución de carga en una longitud. Y resulta que a partir de la definición de lambda, sabemos que, como lo mostré anteriormente, el diferencial de carga es lambda por dl, que viene a ser igual a lambda por ds, que viene a ser igual a lambda por r por diferencialcito. Entonces, vemos que aquí, para poder encontrar el diferencial de carga, que yo lo necesito aquí, veo que el diferencial de carga depende de lambda, que si es la carga 1, depende de lambda 1, que si es la carga 2, depende de lambda 2, que si es la carga 3, depende de lambda 3. Entonces, definitivamente saber cuánto es lambda 1, cuánto es lambda 2 y cuánto es lambda 3 es totalmente necesario, porque yo necesito el diferencial de carga y el diferencial de carga depende de lambda. Y al tener el diferencial de carga voy a poder encontrar el campo eléctrico. Entonces, cuando yo ya sustituyo qué es el diferencial de carga aquí, tengo la expresión del diferencial de campo eléctrico para el arco 1, correspondiente al diferencial de carga Q1. Y vean que aquí hablo de un vector unitario. O sea, aquí no solo estoy dando la magnitud, sino también estoy dando la dirección. Esa era la parte que también es muy importante discutir. Entonces aquí es donde alguien podría decir, pero profesor, ¿para qué se complica tanto resolviéndolo con vectores unitarios, esto y lo otro? Bueno, el planteamiento que yo hago aquí en esta solución es el planteamiento más general posible. Y es importante que uno aprenda a hacer el planteamiento general, porque ya luego vienen situaciones muy específicas y si uno sabe hacer el planteamiento general, puede resolver situaciones muy específicas, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya genera mucha experiencia, ya no necesita hacer este planteamiento tan general como yo lo hago, porque usted ya tiene claro todos los conceptos que hay detrás y no se va a equivocar. Mientras que si usted no tiene los conceptos claros y no lo plantea en forma tan específica como lo hago aquí, lo más seguro es que se va a equivocar, ¿no? Entonces, cuando a uno le hablan de este vector unitario, uno dice, ¿pero qué es eso? Bueno, este es el diferencial de campo eléctrico. Voy a ponerlo aquí en verde. Este es para un diferencial de carga Q1. Entonces, esto es un diferencial de campo eléctrico. Las coordenadas polares. Ustedes bien saben que parten del origen y corresponden las coordenadas polares al ángulo de apertura respecto al eje X y la distancia radial. Ese es, o esas son las coordenadas polares. Entonces, yo puedo definir que este vector que llamé R2, sus coordenadas polares son este ángulo que está aquí, que lo puedo llamar zeta, y la magnitud correspondiente de él, que sería R2 techo. Muy bien, pero lo que yo logro ver es que este vector unitario apunta en dirección opuesta hacia donde apunta el campo eléctrico diferencial de campo eléctrico E1. Entonces yo puedo decir que la dirección de este vector diferencial de campo eléctrico E1 es el vector opuesto a R2 techo, el vector opuesto a R2 techo. Ahora, el vector opuesto a R2 techo es, y siendo este un vector unitario, es lo que yo llamo el vector R techo.
Estos dos vectores son unitarios, pero son opuestos, son opuestos. Entonces vemos que el vector R techo sí apunta a la dirección del diferencial de campo eléctrico E1. Por lo tanto, yo puedo decir la dirección del diferencial de campo eléctrico E1 es R techo, como está planteado aquí. La dirección del diferencial de campo eléctrico E1 es R techo, pero yo tengo la necesidad de expresar esa coordenada polar o ese vector unitario que está en coordenadas polares, expresarlo en coordenadas cartesianas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Para qué nos vamos a complicar? Bueno, lo que pasa es que si vemos, los tres arcos están en un plano XY y son tres arcos en distintas posiciones y vamos a sumar las componentes de esos tres arcos. Entonces, lo conveniente es que el campo eléctrico total de cada arco lo pongamos en componentes cartesianas, no en componentes polares, para que podamos sumar todas las componentes X y todas las componentes y obtener el vector campo eléctrico total. Entonces, la misión ahora es convertir este vector unitario en coordenadas polares. Ese es el objetivo. Muy bien. Entonces, siendo así, uno puede hacer el planteamiento de esta manera. Dice, bueno, R2, yo sí veo con claridad que R2 tiene una componente para acá, otra para acá. Es más, voy a ponerlo así para que se distinga mejor. Hacerlo así. Y este vector. Entonces, si yo llamo a este vector R mayúscula vector y el ángulo de interés mío es este, entonces esta componente de abajo va a ser R mayúscula coseno de cito. Y esta de aquí va a ser R mayúscula sen de cito. De tal manera que yo puedo decir que el vector R es R coseno, R coseno de cita. ¿En qué dirección está R coseno de cita? En la dirección de menos i, o en este planteamiento se pone como menos x techo. Eso es equivalente, ¿verdad? Y la otra componente, que es esta que va aquí, es R sed de cita. ¿En qué dirección está esta componente? En más j, o también lo podríamos llamar en más y techo, entendiendo que ese y techo es un vector unitario. Entonces, como ya somos expertos en vectores unitarios, uno podría decir, ¿cómo obtengo el vector unitario de R mayúscula? Bueno, divido el vector R entre la magnitud de R. Claro, cuando divido esto entre R, se cancelan estas R's. Entonces me queda coseno de cita en la dirección menos x techo más en la dirección y techo. ¿Y esto qué es? Esto es un vector unitario, pero un vector unitario que apunta ¿hacia dónde? En esta dirección.
Es decir, es este vector unitario que yo lo etiqueté con R2. Pero, ¿cuál es el vector unitario que a mí me interesa? El vector R, R techo. Pero yo sé que el vector R techo es el vector opuesto a R2 techo. Y entonces, si R2 techo es este, será menos coseno de zeta menos X techo. Queda menos menos, por lo tanto aquí queda coseno de zeta en X techo positivo. ¿Por qué? Porque aquí hay un menos y aquí hay otro menos. Eso va a dar positivo. Y este menos se mete aquí en el sen y queda menos sen de y techo. ¿Y esto qué es? Esto es el vector R techo. ¿Y para qué necesitamos el vector R techo? Dirá usted, ¿para qué? Bueno, lo necesitamos aquí. Entonces ahora yo agarro todo este R techo y lo sustituyo aquí. Eso es lo que tengo que hacer. Ya logré pasar el R techo que está en coordenadas polares, lo estoy pasando a coordenadas cartesianas, porque ya está en términos de X techo y J techo. Entonces, voy a ponerme por aquí para que se distinga bien. Entonces, este R techo lo sustituyo por esto, que es esto que está aquí. Entonces ya me queda que el diferencial de campo eléctrico de 1 es esto. Bueno, ¿esto qué es? Esto es la magnitud del diferencial campo eléctrico. Que si yo lo multiplico por este que está aquí, lo que me va a dar es el diferencial del campo eléctrico en X. Ahora, si yo agarro este diferencial y lo multiplico por sen de zeta menos y techo, lo que voy a obtener es el diferencial del campo eléctrico en Y vector. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es obtener este y obtener el campo eléctrico X total y luego obtener este y obtener el campo eléctrico en Y total y luego sumar esos dos vectores. Y entonces al sumar esos dos vectores obtengo el campo eléctrico total, pero después de haber integrado, ¿verdad? Vuelvo y repito, algunos de ustedes que tal vez ya están repitiendo el curso dirá, pero profesor, ¿por qué esto tan enredado? El profesor que yo tenía lo resolvía más fácil. Cuidado, porque yo lo estoy resolviendo de forma general. Cuando usted genera experiencia, usted puede hacer esto de manera más fácil. Pero si todavía no tiene esa experiencia, aprenda a hacerlo de forma general, porque usted no sabe el caso que le va a aparecer. Si les digo desde ya que en lo que más se equivocan es en la dirección de ese vector R techo. ¿Por qué? Porque se aprenden recetas y resulta que nosotros como profesores nos afanamos en plantearle al estudiante un problema para ver si tiene claro cómo calcular el techo. Y entonces se lo complicamos. Y el que no aprendió a hacerlo de forma general, frácatela, cayó en la trampa. Porque aprendió una receta por ahí, porque hizo el ejercicio tal y yo vi que lo hicieron así, entonces ya, lo hago igual. No, la misma receta que usted se aprende para un ejercicio no aplica para todos. Mientras que este planteamiento que estoy haciendo yo general sí aplica para todos.
Entonces, por eso es muy importante entender el contexto de lo que hay detrás. Muy bien, entonces yo llego y tomo la componente de E1 en X. Sé que DE1 es esto, que está aquí, multiplicado por el coseno de zeta. Aquí nada más estoy considerando magnitud. Simplifico lo que haya que simplificar. Me queda este diferencial de zeta que se acomoda por acá. Yo lo que quiero obtener es el campo eléctrico total. Entonces sé que tengo que integrar a ambos lados. Y la variable de integración es el ángulo. Pero aquí ya tengo que tener cuidado porque al obtener el campo eléctrico nos acordamos en el análisis conceptual que hicimos al inicio de la clase de hoy de que el campo eléctrico 1 está en el tercer cuadrante y barre en el tercer cuadrante. ¿Y barre de dónde? Barre del ángulo 270 al ángulo, dijimos, 315, si mal no recuerdo. Claro, 270 en radianes es 3 pi medios y 315 es 7 pi cuartos. Entonces, el campo eléctrico E1 barre desde 270 hasta 315. Muy bien, ¿por qué tiene que ser en radianes? Porque los radianes son adimensionales, no tienen dimensión, ¿ok? No usamos grados, tienen que ser radianes. Entonces, uno integra coseno, le da seno, evalúa los límites de integración. No voy a hacerlo detallado porque esto ya lo mencioné la vez pasada. Y obtengo el campo eléctrico E1X. Pero aquí logro ver que aparece lambda 1. Si yo no hubiera encontrado lambda 1, llego aquí y me falta lambda 1. Y no sé cuánto es lambda 1 y no puedo resolver el ejercicio. Pero ya en la primera parte averiguamos cuánto era lambda 1. Entonces sustituimos ese valor de lambda 1 y llegamos a un resultado. Recordando, aquí me voy a devolver, recordando que la componente en X está en la dirección más X techo. Entonces, al obtener yo la componente en X, nada más le agrego que la dirección es más X techo. Y aquí apenas estoy obteniendo el campo eléctrico en X. ¿De cuál arco? Del 1, nada más. Tengo que obtener ahora la componente del campo eléctrico del arco 1 en Y, que viene a ser esta otra componente de aquí, que es sen de zeta en la dirección menos Y techo. Entonces, sería magnitud del vector por el sen de zeta. La magnitud del vector diferencial de campo eléctrico es esto. Simplifico. La variable de integración es zeta. Entonces digo, bueno, el arco verde, ¿de qué ángulo a qué ángulo barre el campo eléctrico? De 270 a 315. Y cuando haga esa integral, lo que voy a obtener es el campo eléctrico 1 en Y. La integral de sen es menos cos, evalúo los límites de integración y finalmente obtengo la magnitud de E1Y. Pero esa magnitud depende de lambda 1. Yo ya había obtenido lambda 1, sustituyo lambda 1 y entonces me queda la magnitud de E1 en Y. Y anteriormente, en el planteamiento que hice, identifiqué que la dirección de esa componente es menos Y. Entonces tengo que ponerle esa dirección, ponerle menos Y. Tengo entonces ya las dos componentes. Tengo la componente en X y tengo la componente en Y. Sumo las dos vectorialmente y eso es el campo eléctrico 1, vector. Aquí saco unos factores comunes, nada más.
y le doy la forma final algebraica. Sé cuánto es Q1, sé cuánto es CR, sé cuánto es la constante de Coulomb. Puedo sustituir todo eso y obtener un valor numérico para el campo eléctrico E1. Entonces, el campo eléctrico E1 tiene una componente en X, tiene una componente en Y. Aquí apenas estoy obteniendo el campo eléctrico total generado por el arco verde, nada más por el arco verde. Todavía no tengo el campo eléctrico generado por el arco amarillo ni el campo eléctrico generado por el arco morado. Eso es lo que ahora vamos a hacer rápidamente. El campo eléctrico generado por la carga 2, y aquí es donde se repite el procedimiento. Como la carga está distribuida en una longitud y esa longitud es un arco, entonces, y como necesito el diferencial de carga, sé que el diferencial de carga está dado de esta manera. Y entonces sustituyo ese valor de diferencial de carga, lo sustituyo en el diferencial de campo eléctrico y me queda esta expresión. Y aquí dirán ustedes, ¿por qué puse menos R techo? ¿Por qué? ¿Qué es ese enredo? Antes puso R techo y ahora pone menos R techo. Déjenme ver, me fui donde no era. El dibujo está aquí abajo. Vean lo siguiente. Recordarán del análisis que hice al inicio. Este es el trozo de Q2, pero este trozo es negativo y el punto del centro es positivo. Entonces, el campo eléctrico, el diferencial de campo eléctrico, apunta para acá. De nuevo, si definimos R2 techo como un vector que sale del origen y R techo como un vector opuesto a R2, es claro de este dibujo que la dirección del vector verde es menos R techo, porque vean que el vector verde es opuesto al vector R techo. Entonces yo puedo decir que la dirección del vector verde es menos R techo. Bueno, pero, o también decir que es R2, y ya habíamos obtenido anteriormente que era R2. Entonces, yo nada más puedo tomar R2 porque yo sé que R2 es el opuesto a R techo. Y lo que necesito es el, el menos R techo. Pero sé que menos R techo es R2. Entonces, tomo ese R2, que es menos R, y lo sustituyo. Voy a rayar aquí. Tomo esto, que está en coordenadas cartesianas, y lo sustituyo aquí. ¿Para qué hago eso? Ustedes dirán, ¿pero para qué? Es para poner el diferencial de campo eléctrico 2 en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas. Porque aquí está en coordenadas polares. Ya casi terminamos. Entonces, sustituyo ese menos R techo en coordenadas cartesianas. Ahora, entonces, esto por esto representa la componente en X del diferencial de campo eléctrico 2 y esto por esto representa la componente en Y del diferencial de campo eléctrico 2. Y ahora es repetir el procedimiento. Magnitud de D2 por coseno de zeta. Sé cuánto es la magnitud del diferencial de campo eléctrico. Simplifico. Me pregunto de qué ángulo a qué ángulo barre el campo eléctrico en, en el arco amarillo. Habíamos determinado al inicio de la clase
que era de 3 pi cuartos, que eso, si mal no recuerdo, eran 135 grados, a 3 pi medios, que eso es 270. Si no recuerdan esto, pueden consultar el video al inicio, donde yo explico eso, ¿verdad? Entonces resolvemos integral de coseno de seno, evalúo los límites y llego a obtener la magnitud del campo eléctrico 2 en X. Necesito lambda 2, pero ya sé cuánto es lambda 2, sustituyo y obtengo la magnitud del campo eléctrico 2 en X, pero ya anteriormente había visto que la dirección de esa componente es menos X techo, entonces pongo esa dirección menos X techo. Hago el mismo planteamiento para el caso de la componente en Y. La magnitud de T2, simplifico, integro, porque la variable de integración es el ángulo, utilizo los mismos límites de integración desde donde barre el campo eléctrico E2, que es 135 grados a 270. La integral de sen es menos cos, evalúo en los límites de integración y obtengo la magnitud de E2y, que depende de lambda, pero ya sé cuánto es lambda, entonces lo sustituyo y me acuerdo, vamos a devolver, que la componente en y apunta en la dirección menos y techo. Entonces, como ya encontré la magnitud, le pongo nada más la dirección, que sería menos y techo. El vector E2 es la suma de esos dos vectores. Aquí saco factor común, sustituyo porque conozco Q2, R, K, sustituyo y obtengo un valor numérico del campo eléctrico de 2. El procedimiento, como el tiempo ya no lo permite, para calcular Q3 es seguir la misma receta. La misma receta. Ustedes lo revisarán con calma, seguir la misma receta. No me gusta el término receta y yo lo estoy usando. Y encontrar el campo eléctrico de 3. Claro, como ya tengo los tres vectores, E1, E2 y E3, me piden el campo eléctrico total. Eso es muy fácil. Sumo esta componente en X más esta en X más esta en X y obtengo una componente en X total. Sumo esta componente en Y con esta y obtengo una componente en Y total. Y ahí ya tengo el campo eléctrico total. Vamos a ver, una última pregunta, porque esta parte B es de un tema más adelante. ¿Alguno podría decirme, viendo este resultado, en qué cuadrante quedó el vector campo eléctrico total? ¿En qué cuadrante quedó el vector campo eléctrico total? En el tercero, exactamente, porque vean que esta componente es negativa y esta componente es negativa. Y un vector que tiene ambas componentes negativas, tanto X como Y, es un vector que está en el tercer cuadrante. Ujú. Entonces, cuando uno termina el ejercicio, como a uno le fascina la física y uno es muy riguroso, uno trata de explicar, ¿tendrá sentido eso? ¿Tendrá sentido? Este verde contribuye en el cuarto cuadrante. Este morado de aquí contribuye al tercer cuadrante. Este contribuye al segundo cuadrante. Y todo el amarillo contribuye una parte al segundo cuadrante y otra parte al tercer cuadrante. Claro, lo que domina es la contribución en el tercer cuadrante. Entonces tiene sentido. Lo que acabo de obtener tiene sentido. Ven, uno llega a un resultado y verifica si tiene sentido físico lo que acaba de hacer. Muy bien. Eh, Vean, como pueden ver, es complicado, esto es complicado. Yo sé que ustedes desearían que yo resuelva
20 ejercicios en clase, pero el tiempo no lo permite. Entonces, es mejor resolver uno, analizarlo con una paciencia, eh, verlo detalle a detalle y entenderlo bien, a que hagamos 5 corriendo y no se entendió nada, ¿verdad? Entonces, a partir de este ejercicio que hemos hecho, necesito que empiecen a trabajar en otros ejercicios. Y esto me lleva a una recomendación. Vean, yo sé que ustedes no tienen todo el tiempo del mundo para estudiar porque llevan otros cursos. Entonces, acuérdense en lo que yo les dije. Uno tiene que aprender a estudiar. Y les dije que lamentablemente uno aprende a estudiar cuando termina la universidad. Pero bueno, ustedes dirán, ¿y cómo voy a hacer si yo necesito antes de terminar la universidad? Entonces, ¿cuál es la estrategia? No se le ocurra, no pierda el tiempo si usted no tiene mucho tiempo. Y esto va a ser contradictorio a lo que les digo en algunas guías de semana. No pierda el tiempo en ejercicios de libro. Váyase directamente a ejercicios de examen. Si usted no tiene mucho tiempo, váyase directamente a ejercicios de examen. Repito, si usted no tiene mucho tiempo. Eh, y tengo que decírselos así. No se ponga a resolver ejercicios fáciles. Algunos ejercicios de libro son muy fáciles. No, enfóquese en los ejercicios que hayan salido en exámenes. Eso es parte de una técnica de saber estudiar. Si usted no tiene mucho tiempo, si usted dice, no, estoy llevando solo este curso, ya hágase todos los ejercicios del libro. Pero si usted no tiene mucho tiempo, sea muy estratégico. Y eso es, haga ejercicios de examen. De entrada, no se ponga usted a decir, voy a hacer este ejemplo del libro para empezar. No, no, váyase de una vez a ejercicios de examen. From, de una vez, no pierda el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos en la siguiente clase.